desde el momento en que iniciamos esta publicación de los files secretos de Mancuso, advertimos que no iba a haber ningún tipo de editorial, ni de explicación, ni nada de ese tipo de cosas para que no pudiera influirse en las deducciones que cada persona podría tener sobre estas importantes, muy importantes grabaciones que estamos dando a conocer desde Periodismo Sin Fronteras. Sin embargo, mucha gente no sabe ni quién fue Mancuso, ni qué fue el pacto de Ralito, ni cuándo se produjo este tipo de cosas, menos saben del alemán, de Jorge 40, todos muy cercanos a Uribe. Así que vamos a hacer un recuento hasta hoy de lo que hemos publicado. Estas grabaciones se dieron en el año 2003-2004, cuando se entregaron las que llaman las autodefensas, los paramilitares, al gobierno de Uribe, y iniciaron un proceso de paz. Y estamos en el momento de escuchar las grabaciones antes de que Mancuso se presentara al Congreso de la República, donde fue ovacionado. Se lo aplaudieron, wow, el gestor de paz, lo que quieran. Y no sabíamos en ese momento por qué. Bueno, algunos lo sabíamos, pero el pueblo colombiano dijo, entonces el Congreso es paramilitar. No, con base en estas grabaciones, bueno, sí, con base en estas grabaciones podemos ir entendiendo que ellos tenían, las autodefensas tenían bajo su nómina a políticos, a periodistas, abogados, por supuesto, magistrados, importantes académicos de las grandes universidades, los tenían a sueldo. Antes de este proceso, durante y después. Entonces, hay que explicar que desde el mismo comienzo del pacto de Ralito, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, él y los cabecillas de las autodefensas sabían que se tenía que construir un discurso que los exculpara a ellos, a las autodefensas, de la responsabilidad en cualquier nivel respecto a los gravísimos crímenes que cometieron, crímenes de lesa humanidad. Ese discurso, también dijeron, y lo han mencionado a lo largo de estas grabaciones, podrían ser usado por las narcoguerrillas y otras bandas de terroristas. ¿En qué consiste? En que se debe culpar al Estado como un ente que no tiene cara, no tiene nombre, no tiene apellido, sino es un ente del cual forma parte del mismo pueblo que fue víctima de estos criminales. O sea, ellos están diciendo, y así los asesoraron, de que sus discursos deben estar enfocados a que ellos no son víctimas, tampoco son victimarios, sino consecuencia de un Estado, de unas condiciones que ellos no podían controlar. Ellos usan, y así se los dijo el asesor, están en esas grabaciones, que deberían ser considerados como un síntoma que evidencia que la estructura, o sea, toda la sociedad está mal. Así iban a salir absolutamente libres. Con ese propósito, Uribe les promete a sus cómplices, a sus aliados de las autodefensas o paramilitares, llámenlo como quieran, que contrataran los servicios de los profesionales necesarios, sin importar el costo, y con la garantía de que todo ese aparato de asesores tendría acceso libre, cuando quiera, libre de cualquier cosa, a las instalaciones de la cárcel para suministrar su asesoría. Igual que el acceso que tuvieron prostitutas, expendedores de droga, periodistas a sueldo, académicos como este que estamos viendo, el cual el cual no hemos podido identificar, pero sabemos que es un psiquiatra. Bueno, toda esta gente fueron muy bien pagos. Aún no definimos, y tenemos que ser honestos en eso, si se pagaron con dineros de los impuestos de los colombianos o con dineros de la droga, de lo que ellos llamaban las autodefensas. Entonces, mucha gente estuvo involucrada ahí, decanos, profesionales prestigiosísimos de universidades, todos combinaron sus saberes, sus cátedras, sus tareas, sus asesorías, con miras a engañar, y eso hay que mencionarlo, al pueblo colombiano para salir impunes. Igual que impunes deberían salir los políticos, los narcotraficantes, los terroristas y los militares involucrados. Por eso es que fue posible un discurso de Mancuso
como que el que vamos a escuchar en este momento. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Antes del discurso, que es el tema de estas grabaciones, Salvatore Mancuso cuenta que su mismo abuelo, le cuenta al psiquiatra que los está asesorando en este momento, que su mismo abuelo fue un asesino en la época de la violencia. El psiquiatra le dice a Salvatore que está en guerra, que esta guerra en la que se involucró no fue por altruismo, sino una lógica que lleva a desarrollos lógicos, fueron las palabras de este psiquiatra, y que el abuelo fue el que le puso la marca a lo que se invocó con Salvatore Mancuso, y dice que él, Salvatore Mancuso, es un producto de esa genética de las estrellas, de Dios, todo eso lo meten ahí, es increíble, de la sociedad, es un producto de la sociedad, y que ese discurso de que es una cosa determinista, es algo que debe trabajarse para obtener la solidaridad incluso de sus propias víctimas. Hay que buscar, dice, el discurso del predeterminismo esotérico, meten la palabra ahí, y, o sea, que es un recurso y una culpabilidad tanto del Estado como del mismo Dios. Son unos canallas. Como fondo de la grabación, y lo van a poder mirar, se puede apreciar que este centro de reclusión, donde están los cabecillas de las autodefensas, parece más un hotel, un resort, un hotel de 5 estrellas, con camareros, prostitutas, mensajeros, jíbaros, expendedores de droga. Parece más eso que una cárcel. En estas grabaciones que hemos pasado hasta este momento siempre han estado principalmente Salvatore Mancuso, Jorge 40, muy cercano, muy amigo de Uribe y de sus hijos, y el alemán igualmente, y algunos que aparecen por ahí de vez en cuando, y a todos les aconsejan que manejen un discurso no como víctimas ni como victimarios, sino como instrumentos, ojo, como instrumentos de los políticos, del Estado, sin mencionar absolutamente ningún nombre. Y eso es lo que se viene mostrando de ahí en adelante. Por eso, ese discurso. Miramos esta otra parte. Todavía. No se preocupe. ¿Sí? El paramilitarismo no fue creado por nosotros, ni fue autoría de nosotros. No es autoría de ustedes. ¿En qué sentido, Salvador? En el sentido en que Fue utilizado en Vietnam por Estados Unidos y fue copiado ese modelo en la Escuela de las Américas desde Panamá, los militares colombianos implementados por los militares colombianos en Colombia. ¿A qué me refiero? Yo sobre todo lo que un poco pretendo es que de cierta manera pudieran ustedes concebir de que ustedes, más que ser autores, más que ser ustedes victimarios. ¿Tú necesitas la IP? No, ya estas son. Salvador. ¿Te la habían entregado? No, ahí ya la ¿Tú la habías buscado? Sí, señor, la recuperé. Ah, bueno. Más que ser ustedes victimarios, ustedes sobre todo son instrumentos de todo un accionar, digamos, histórico, de todo un desarrollo ideológico. Por ejemplo,
parece que se inauguró una vez sea derrota inminente. ¿Cuál es la derrota? Pues la derrota es que, digamos, Estados Unidos pierde esa guerra. ¿Sí? Entonces digamos que ideológicamente, ¿qué es lo que se inaugura? Lo que se inaugura es que la guerra ya no se va a hacer desde el afuera hacia el adentro. Es decir, por decir, un país extranjero haciendo la guerra hacia otro desde afuera hacia adentro, sino que la modalidad de guerra, la concepción que se inaugura de guerra, es que la guerra se va a hacer desde el adentro para el adentro mismo. ¿Sí? Es decir, los de adentro con los de adentro mismo. ¿Qué claro eso? Por decir, en el conflicto colombiano, colombianos peleándose contra colombianos. ¿Sí? Es decir, en ese sentido yo es que le digo que allí ideológicamente se inauguran modalidades de lucha, por ejemplo, como pues hay una guerra se necesita, por ejemplo, instrumentos, como por ejemplo el paramilitar, colombianos peleando contra colombianos, que son por ejemplo guerrilleros, ¿o no? Entonces en ese sentido, alguien que estaba por ejemplo en los paramilitares, por ejemplo como usted, ¿acaso no es un instrumento? ¿O no? Es instrumento de una ideología destinada a lindar un conflicto interno de un país, ¿o no? ¿O no, hermano? En ese sentido, la condición de victimario, ¿en qué, digamos, estatuto tiene? Cuando de cierta manera alguien que fue el ejecutor de esa ideología, digamos, viene a quedar en la condición de ser simplemente un instrumento de toda una ideología que viene a tener lo que busca es tener un manejo de un país, el manejo de lo que busca es tener el manejo y el control económico. Bueno, sí. Pasemos a otro tema. Cuando se dice es que los paramilitares cometieron ciertos actos crueles, todo ese tipo de cosas, uno dice, ahora que pensar de esta manera, ahora que pensar, esos actos militares, ¿acaso no será la manera de poder ejecutar la ideología de una clase política del país? ¿No será acaso a través de las armas y a través de una estrategia que se estaba expresando esa ideología de esa clase política del país, a la cual obedecía ese pensamiento de que se librara ese conflicto entre colombianos? ¿Dónde queda la condición de victimario en esos casos? Es decir, si hay toda una estrategia diseñada para mantener el control del país, es decir, de que el país se mantiene bajo control en la medida en que el conflicto o la forma de contrarrestar, por ejemplo, la guerrilla es que haya otro puñado de colombianos luchando contra ellos, no solo el ejército o la policía, sino otra fuerza que pueda contrarrestar. ¿Y eso quién lo dice? Los Estados Unidos. ¿En compañía de quién? De la clase dirigente del país. ¿Y la clase dirigente del país es quién? Los que manejan
la política. ¿Sí? De cierta manera usted ¿o no? Ustedes vienen a ser un instrumento de esa clase política, de esa clase ideológica que quiere mantener un cierto control, que quiere contrarrestar, por ejemplo, a la guerrilla, ¿o no? Ustedes la forma de contrarrestar, por ejemplo, la guerrilla a través de que es armada, a través de la guerra, a través de una estrategia militar, A través de una estrategia política, una estrategia social, de una estrategia económica. a través de una estrategia económica. ¿No? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ustedes totalmente eran unos objetos, eran unos instrumentos, ¿o no? En ese sentido, ¿a quién habría que juzgar? Pues si es el caso de juzgar. Es decir, ustedes simplemente actuaban conforme a esa estrategia que había que mirar. ¿Sí? En ese sentido, ustedes serían exclusivamente los únicos victimarios. Ustedes son actores de un gran escenario. Actores de un gran escenario. Son temas como esos que yo quería que trabajáramos un poco más con Freddy, con Rodrigo. Parece que llegaron, pues, ustedes iban por acá como Sí, vamos a hacer una reunión. a una reunión, pero no sé cuándo. Podemos reunirnos mañana en la tarde. ¿De qué hora a qué hora? Desde las 3 de la tarde hasta las 5. Cuatro y media, más que yo soy la clase. Entonces a las 6. De 3 a 4 o a 3 a 4 y media. 3 a 4 y media, entonces yo tengo clase. Como que miráramos como Perfecto. distintos asuntos, pues ya que volvió otra vez. ¿Cómo no? ¿Vale? Le agradezco mucho. Venga, construyamos, ese es el espíritu. Bajemos a esta cosa, ¿sí? ¿Cuál? Quitémosla. Es que estoy en medio. ¿O te quieres acostar ahí adentro, Brenda? Más que eso. No nos deja controlar el Esto es para aquí, para altos. y ya, pues no. Él está prendido. Hay que grabarle al leoncito porque si no se nos emborraca. Usted no se preocupe, hágale. Con relación a Estamos viendo lo de la estructura. lo de la estructura que en este libro ustedes lo pueden captar. Es con relación a la noción de Le habíamos dicho que íbamos a ver la noción de síntoma. síntomas. Y síntoma, digamos, de una estructura, ¿no es cierto? Y síntoma de una estructura. ¿Sí? En lo que nos hace falta un Tablerito. tablerito. Va a tener que mandarlo a buscar. Tablerito pequeño. Que revisáramos esa noción de síntoma. ¿Sí? Tienes aquí papel y Entonces, respecto a, o sea, cuando yo les digo la noción de síntoma, ¿sí? Usualmente, pues, incluso el símbolo es este. El Salvador nos lo está poniendo
cuidado. Síntoma, símbolo de síntoma. ¿Sí? Sí. Usualmente, Como un tren. sí, Pero en el círculo también. no, yo más es para subrayar. Usualmente, pues que yo sobre todo quiero pues como presentarles esa idea de síntoma, es que usualmente síntoma lo leemos como si fuera enfermedad. ¿Sí? Cuando de cierta manera a uno le hablan de síntoma, uno supone, digamos, anomalía. Digamos, es como digamos la idea general que de cierta... La constante, No, cuando se dice síntoma, uno generalmente cree que es una anomalía. que es una anomalía o que es enfermedad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Digamos que esa es como la versión médica, la versión médica de la noción de síntoma, ¿sí? Yo quisiera que pudiéramos ver otra noción de síntoma, no como anomalía, ¿sí? ¿Ahora me presta la llave? Gracias. Pagando. Voy a apagar esta vaina. Ahora sí, doctor, estoy concentrado. O como neumonía o enfermedad desde la parte clínica, desde lo clínico. Sí, porque es que la idea es que utilicemos este concepto para pensar lo que estamos pensando, Ajá. ¿sí? Sí. Queremos pues con mejor para concentrarlo. Ya esa silla apuntable sí concentra rápido. Entonces, la idea de síntoma. ¿Sí? Nosotros hemos dicho un síntoma de una estructura. ¿Sí? La idea de síntoma. Síntoma de esa estructura. Sí. De una estructura. Síntoma de esa estructura, ¿no es cierto? Entonces, cuando a uno le mencionan la palabra síntoma, uno inmediatamente lo vincula con el contexto médico o con el contexto psiquiátrico. Y es síntoma como anomalía, síntoma como enfermedad, ¿no es cierto? Pero en este mismo contexto, la noción de síntoma puede ser leída como noción de expresión de. Expresión de. Expresión de. O todavía más, declarante de, manifestante de, un poco de que el síntoma revela, manifiesta, presenta. ¿Saben cuál es lo que les voy a decir? El funcionamiento interno o la dinámica interna de una estructura. Presenta El funcionamiento, ¿sí? La dinámica o las características internas de la estructura. presenta el funcionamiento, la dinámica de la estructura Y interna. las características internas de la estructura, es decir, el funcionamiento interno, la dinámica interna y las características internas de la estructura. Sí. Bueno, ya pienso, le pregunta aquí al psicólogo, entre otras cosas, y te llamamos. De la estructura. Un poco como se piensa estoy en la parte más
médica o más psiquiátrica del asunto, ¿sí? El síntoma como expresión de, el síntoma como declarante de, como manifestación de, o sea, que da cuenta de otra cosa. Es decir, ¿de qué? Del funcionamiento interno, de la dinámica interna o de las características internas de la estructura. ¿Sí o no? Por ejemplo, la fiebre como tal. Es decir, la fiebre en sí no es la anomalía, no es el síntoma, sino que más bien es la expresión de un cierto funcionamiento, de una cierta dinámica o unas ciertas características de la estructura, es decir, de la estructura que viene a ser ese cuerpo. Ahora, anda por acá para que él hable mirando enfrente. ¿Sí? Ponete con la silla tuya. Está escribir aquí. Ah, ya, bueno, ahí al frente de él. ¿Sí? De la estructura que es ese cuerpo. Estoy claro en ese sentido. ¿Dónde sería? La estructura, es decir, ustedes como, digamos, como en la condición de síntoma, es decir, expresión de un funcionamiento, de una dinámica y de unas características propias de una estructura. ¿Sí? Es en ese sentido. Lo entiendo perfecto. Hay dos manifestaciones del síntoma. Uno lo puede observar el síntoma como cuando lo vincula con el concepto médico. Síntoma como... No, hay dos formas. Desde el concepto médico es como anomalía de una enfermedad. Es el síntoma que manifiesta una enfermedad. Como concepto a lo que queremos aplicarlo, es síntoma como expresión de, declarante de, manifestante ¿de qué? De la dinámica, del funcionamiento, de la característica de la estructura. Exactamente. Es decir, que un poco de cierta manera ustedes en la condición de síntoma de algo que tiene un cierto funcionamiento. Es decir, un poco el asunto es como el signo que yo les coloco. ¿El problema es la fiebre o el problema es la infección? No, el problema es la infección. La fiebre es un síntoma, es una manifestación. Un poco cuando yo les he dicho, el problema es que usted, un problema es en sí la estructura. No, el problema es la estructura. Somos apenas una parte, un elemento. Correcto. Un poco es el asunto de, finalmente, cuando yo les digo, la noción de estructura. La noción de estructura da cuenta, como lo decíamos, de que el todo se constituye es en la interrelación, en la integración, en la dinámica de elementos, ¿sí o no? Para poder que se dé un todo. Les vendrían a ser un elemento, ¿sí? En el símil del síntoma, ustedes vendrían a ser un manifestante de esta gran estructura, ¿sí? El asunto es, la enfermedad, por ejemplo, son ustedes. No, la enfermedad, la que está enferma es la estructura. Nosotros somos un síntoma de la enfermedad de la estructura. Expresión como tal, ¿no? ¿Sí o no? Y nos expresamos por medio de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, la expresión de la UC como tal, como organización. Esa estructura está conformada por ¿qué? Por autodefensa, guerrillas, narcotráfico, gobierno y ¿qué más? Pueblo. Sí, Todo, eso. todo.
hay otra forma de considerar el síntoma. El síntoma no como enfermedad, la anomalía, sino el síntoma considerado como recurso. ¿Sí? O sea, que esto es una noción de síntoma desde la visión puramente psicoanalítica. ¿Sí? Este es de la visión psicoanalítica. O sea, La primera que vimos. La primera es una visión más psiquiátrica. La primera es una visión psiquiátrica, la acabamos de ver nosotros como síntoma. No, cuando yo les digo como anomalía o enfermedad. o enfermedad, ¿no es cierto? Y ya lo aplicamos a lo que requerimos, ¿no es cierto? El psicoanálisis tiene una concepción de síntoma como recurso. Como recurso, ya se lo voy a explicar. ¿Sí? Como recurso. ¿A qué me refiero? Ya voy a decir. Es que de cierta manera, por decir, el psiquismo o el mismo organismo, digamos, tiene formas de tratarse a sí mismo. Pues yo se los ejemplifico, y es es por ejemplo una persona ansiosa, ¿sí? Por ejemplo, neurótico obsesivo. Una persona ansiosa toma recursos, es decir, toma alguna práctica para tratarse a sí mismo respecto a esa ansiedad. ¿Para qué? Para que su psiquismo no se desintegre. Por ejemplo, ¿qué hace? Se va a rezar. ¿Sí? Es decir, el rezo, a pesar de que uno en apariencia lo vea como una costumbre, no es más que un síntoma, es decir, es una práctica que lo que busca es mantener un cierto equilibrio, un cierto control, un cierto manejo del propio psiquismo. ¿Eso es claro o no? No. Bueno, vamos a ver. Está diciendo que las personas que rezan permanentemente tienen un problema de ansiedad. Esa ansiedad se traduce en términos psiquiátricos ¿cómo lo dijo usted? Neurótica. Es una persona, es una neurosis. La neurosis la controla el que la padece, por ejemplo, rezando. Entonces, para poderse controlar la ansiedad que tiene y controlar todas las expresiones de ansiedad que tiene, él va y reza y se entrega a las manos de Dios, para que los problemas que él tiene no los sienta él, sino que coge y se los traspasa a Dios. Dice, yo no soy el que siento el problema, ahora el problema mío es de Dios, y el hijo de madre se limpia de los problemas. Es la forma como él se utiliza el recurso, como se trata. Él se descarga de sus problemas y se los pone a otro encima, a Dios. Él mismo se está tratando. O sea, cuando uno dice tratamiento, ¿sí? La palabra tratamiento, ¿qué traduce? De cómo uno mismo se trata, es decir, uno mismo cómo se remedia, cómo uno mismo se sana, cómo sobre todo uno trata de mantener un cierto equilibrio, de mantener un cierto control, de mantener un cierto manejo de sí mismo. Por ejemplo, en el psiquismo, digamos, el yo intenta mantener un cierto manejo de sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, que se llaman defensas psíquicas. Así se le llama, defensa psíquica. Entonces, por ejemplo, Salvador y Rodrigo, hay cosas que molestan
al ser humano, por ejemplo, que son inaceptables para ese ser humano. La manera de ese ser humano tratar eso desde sí mismo es como reprimiendo. ¿Es qué? Reprimiendo. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué es eso de reprimir? O sea, olvidando. O sea, se olvida de las Sí. cosas inaceptables. Sí, eso es cierto. Esa es una forma de las que nosotros bloqueamos nuestros pensamientos pasados de acciones que de una u otra forma nos afectan. Bloqueamos esos pensamientos. Pero Eso sería una manera de tratar. Pero eso es una forma de tratarse y además es positiva. Independiente de que sea positiva o negativa, porque eso también trae después su efecto colateral. Más allá de lo que eso sería otro punto por evaluar si es positiva o negativa, yo lo que quiero, pues, para pasar a otra dimensión, es el asunto del el síntoma como recurso, es decir, de que el mismo organismo, el mismo psiquismo, la misma estructura psíquica, la misma estructura orgánica tiene maneras de tratarse a sí mismo. Por ejemplo, alguien se toma algo que le hace daño, o uno tiene dentro de sí algo que le es perjudicial. ¿Cómo se trata el mismo organismo? Eso que es perjudicial dentro, con una diarrea. O sea, uno aparece con el síntoma diarrea, ¿sí o no? Pero la diarrea viene a ser un tratamiento que el mismo organismo se está produciendo a sí mismo. Es decir, o sea, es pulsar El vómito. el vómito, o sea, es una, o sea, sí, a pesar de que el vómito aparezca molesto, de cierta manera es un tratamiento que el mismo organismo se está haciendo a sí mismo. O sea, es un recurso que el mismo organismo utiliza. Bueno, yo le pregunto una cosa. Refugiarse uno en la oración y descargar en otra persona, en Dios, los problemas que uno tiene, en ese momento no le hace mucho bien. Pero en un futuro, ¿qué consecuencias puede traer sobre uno? No, ya eso depende de la particularidad de cada uno. O sea, quienes tenemos la forma de operar en lo psíquico bajo el concepto de la responsabilización. ¿Qué es el concepto de la responsabilización? Que cada uno ha de asumir lo que le corresponde, ¿no es cierto? O sea, cada uno le toca de cierta manera responder, o sea, le toca a uno un poco es enfrentar sus cosas, enfrentarlas en el sentido de, bueno, entonces yo por esto me voy a dar tantos latigazos, no es en ese sentido, sino, bueno, ¿qué implicación tuve yo allí? Y frente a esa implicación, bueno, ¿cómo logro hacer eso en mi vida y eso? ¿Cómo puedo seguir hacia adelante? Eso de tirarle la responsabilidad a Dios, pues el asunto de la religión no deja de ser un paliativo, no deja de ser una cosa que produce bien a la persona. Sin embargo, uno dice, allí no está la responsabilidad propiamente del sujeto, ¿no es cierto? A muchos la cosa le funciona para toda la vida, a otros por un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, para un futuro, a lo mejor nunca eso retornará. A lo mejor en un futuro podrá otra vez retornar el conflicto. Puede que sí, y eso me preocupa enormemente. Mi abuelo murió de 107 años, materno. A mi abuelo le tocó la violencia bipartidista. Él participó dentro de la violencia bipartidista. Él comandaba uno de los grupos. Sí, No, ya. pero entonces no fue la de los bipartidos. Si murió de 100 y pico años, debió ser la guerra de los 1000 días, ¿no quería? No, él participó No. en la época de la violencia en el año 40 y pico. Esa la Lo que disparé. pasa es que si ya me hablas del concepto de la repetición, ya sería otra idea. Le voy a contar lo siguiente. A mi abuelo, cuando tenía como 90 años, empezó a causarle problema a la situación de la violencia. Y tenía que esconderse, se metía debajo de la cama, que ya venían los chusmeros, que buscaran la pero eso escopeta, es tenía que diferente. quitarle machete, cogía cuchillo y se... Tú cuando en la medida que te vas volviendo viejo, puedes caer en cualquiera de tus etapas, puede ser la de la niñez, puede ser la cualquiera, y Un vuelves estado otra vez, regresivo. y vuelves a un estado regresivo.
Pero Salvador sí dice un asunto que a ver, es, por ejemplo, lo de Federico Nietzsche, que yo les traía el texto, es, él habla de un concepto que se llama el eterno retorno. ¿Sí? Él habla del eterno retorno y es que se parte de un punto y se vuelve al mismo punto. Salvador lo acaba de decir. Seguramente Salvador está en la guerra, no por pura innovación, por puro altruismo, sino precisamente por puro retorno. ¿Sí? Así ven que en algún momento hablamos de la lógica, incluso en el tema, y es, mira el asunto de la lógica, y no es raro que usted lo diga en este momento. El asunto del nombre, Salvador, el asunto del abuelo, el asunto de haber participado en ese tipo de cosas, esos son, digamos, sesgos, son lógicas que preceden, que de cierta manera llevan a desarrollos lógicos en la vida de uno. O sea, esta es la idea. Uno es producto de lo genético, uno es producto del designio de las estrellas, uno es producto del designio de Dios, o uno es producto de lo que el otro como semejante marca en él. El otro cercano a uno, es decir, su padre, su madre, sus más inmediatos cercanos a uno. O sea, uno es el producto de las estrellas, de lo genético, de Dios, o de ese inmediato que tiene. Bueno, uno es producto de la influencia que tiene de los que están cerca de uno, pero también es uno producto de la influencia genética que trae encima, de la carga genética que trae encima. Yo soy de la idea de que uno es el otro. O sea, uno es el Y le voy a contar por qué. Porque es que cuando usted hereda de sus padres niveles altos de hemoglobina, porque es una situación hereditaria, eso no depende de usted. Eso depende de quienes lo engendraron. Yo creo... Y el mayor nivel de hemoglobina en sangre que le da mayor capacidad de oxigenarse usted, de oxigenar el cerebro. Le da mayor rendimiento físico, le da mayor rendimiento deportivo, le da mayor rendimiento intelectual. Pero yo creo que uno sobre todo es sobre todo porque uno se identifica. Si mi padre fue tal cosa, yo voy a ser como él. Es el concepto de identificación. Sí. Que es un concepto más en la vida de lo simbólico. En la vida de lo simbólico. Si mi abuela fue tal cosa, y eso es una cosa que se transmite en la vida de lo simbólico, en la vida de lo relacional. Entonces uno está niño y le dice a la abuela, ay, la abuela, así como su abuelo, como así casi como mi abuelo, sí, es que estas eran las botas de su abuelito cuando estuvo en tal lugar, como así que en tal lugar, es que mi papito, y tal, y le cuenta la historia. Ahí lo que se inaugura es un prototipo de cómo ser. Por ejemplo, ahí, ser hombre significa ir a la guerra. Ser hombre es tener la valentía que tuvo mi abuelo. ¿Y dónde se jugó la valentía de mi abuelo? En el escenario de la batalla. No. Es decir, yo poco me lo planteo es así, en ese sentido, en la vía de la identificación. ¿No es cierto? Más que en la vía de lo genético. Es porque si ustedes cada uno se pusiera a hacer un examen, pudiéramos encontrar esa lógica. ¿Qué los tiene hoy acá? Y ustedes van a ver de que uno puede encontrar quién puede ser consecuente con esta causa y quién no puede ser consecuente. Y no en el sentido de porque sean descuidados o no descuidados o que tengan formación o no, sino porque hay gente que desde hace mucho rato, incluso antes de ustedes haber llegado aquí, ya estaba en la vía de estar en este tipo de procesos. O sea, hay gente que seguramente llegó aquí por pura, digamos, circunstancia, pero hay otros
que llegaron fue en la lógica de un desarrollo, digamos, que ya estaba determinado, Por ejemplo, lo que usted nombra del abuelo. El estar usted aquí, eso no es una cosa gratuita, El que estuvo en la guerra de los 1000 días fue mi bisabuelo. No, estamos diciendo que nosotros fuimos una parte, en parte un recurso del Estado para abrir camino en una situación planteada por el enemigo, por decir algo. El país, el gobierno, se encontraba en una encrucijada ante un hecho eminente que sus respuestas no eran las más efectivas, y nosotros terminamos siendo el recurso para hacer ese trabajo, por decir algo. Por eso fue que se nos permitieron muchas cosas. O sea, nosotros desde el punto de vista también fuimos un recurso. Sí. ¿Un recurso de quién? Del Estado. Sí, primero fuimos un síntoma y luego nos transformaron el síntoma en recurso, aprovechando la situación del síntoma. Sí, fuimos un objeto, Un instrumento. fuimos un sujeto, Un un instrumento. instrumento. Son distintas perspectivas para analizar el problema. Sujeto, instrumento, objeto, síntoma en las dos versiones. Y esas es como perspectivas para analizar el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Independiente de lo particular de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, yo daría ahí porque a la hora que es 5 y 5. Ah, bueno, listo. Muy amable, doctor. y Estuvo buena la clase. Tan buena estuvo la clasecita, como dice Mancuso, que muy seguramente pagó Uribe con nuestros impuestos, que Salvatore Mancuso estuvo preparado para su discurso final en el Congreso, que es este. Por esta razón, y ante el acecho constante de las guerrillas, recurrimos al derecho inalienable de la legítima defensa, en aras de proteger nuestra existencia y nuestros bienes lícitamente adquiridos, que representan el sustento presente y futuro de nuestras familias. Apenas ahora, y a partir de este proceso de paz con las AUC, se conoce la historia dura, heroica y hasta mítica de las autodefensas. Verdadera epopeya de libertad de la nación y del pueblo colombiano, cuando se hizo cuestión de vida o muerte, asumir con dignidad la defensa patria y tomar medidas excepcionales para liberar nuestro suelo del azote guerrillero. Hemos sido víctimas de la prolongación del chantaje guerrillero durante décadas de abandono por parte de un Estado débil e irresoluto, sin coraje ni sensibilidad social, sordo a la Colombia marginal y periférica, que todavía hoy lucha por liberarse del flagelo guerrillero con su secuela inevitable de miseria e injusticias. El juicio de la historia reconocerá la bondad y grandeza de nuestra causa. La historia será tan implacable con la subversión armada como su presente lúgubre y huérfano de apoyo popular. Tras 4 largas décadas de prepotencia inclemente y mesianismo terrorista, las guerrillas sobreviven en sus madrigueras, presas de su arrogancia tras haber dejado pasar el tren de la historia. La subversión se alimenta del ego demencial de sus líderes encanecidos, anacrónicos y extraviados que pretenden someternos por las armas. Gracias al sacrificio de muchos colombianos valientes, la nación marcha hoy por otros rumbos, caminos de paz y democracia, de respeto a la vida, a la libertad y a la dignidad de los seres humanos. Las guerrillas siguen creyendo que la violencia es la partera de la historia. Los colombianos hemos sido ofendidos y ultrajados durante décadas por su crueldad brutal, cínica, terrorista y extorsiva. Violencia alentada primero por el contexto siniestro de la Guerra Fría y el expansionismo comunista. Luego, la guerra y el miedo se extendieron de un extremo a otro del país por cuenta del atroz negocio del secuestro,
el crimen organizado, el narcotráfico y por la perversidad del atentado terrorista contra la sociedad. Colapsará nuestra nación si no deja de cabalgar al abismo sobre el potro indomable y suicida de la injusticia social, la corrupción pública y privada y la violencia como fórmula de resolver los conflictos sociales, políticos y económicos. A partir de la encrucijada que nos propician los albores del siglo XXI, Colombia tiene merecido el derecho a la paz, al bienestar y a la justicia social. Contamos hoy con toda la amarga enseñanza de un pasado trágico, pero igualmente aleccionador, que no podemos repetir año tras año sin solución. Llegó el tiempo de dedicarnos al diseño y construcción, por consenso popular, de la Colombia que nos debemos todavía, donde vivamos todos, sin soberbios ni humillados, sin condenados a la miseria y sin la grotesca impunidad de los ladrones de cuello blanco. Por buscar lo ideal dejamos de alcanzar lo necesario. Este es uno de los riesgos presentes en todos los procesos de paz, que no se distinga lo académico de lo político, aquello que constituye lo ideal y aquello que constituye lo posible. Los procesos de paz en todo el mundo y a lo largo de la historia, y este que hoy nos ocupa no escapa a la regla, deben situarse principalmente en el campo de la política y no en el de la especulación. Asumimos la política en su dimensión más grande y más noble, la que consiste en hacer posible todo aquello que resulte necesario para salvar a la nación. Y hoy, aquí y ahora, en Colombia, nada es más urgente e inaplazable que abrir sendas de paz y reconciliación.